Gerardo, ¿cómo era la serranía, la reserva cuando usted la conoció? Cuando yo la conocí, mejor dicho, en 1960, que era ahí cuando llegara la colonización. Llegó la colonización toda de todas partes, de Caldas, de todas partes, de todos los departamentos. Y en eso estaba sin hacer el puente del Ariare, José Guillermo León Valencia, porque prácticamente eso fue el mandato de Guillermo León Valencia. Hicieron ese puente. Hasta en esa época, a este lado decían que al que se pasara a este lado, desde ahí viene la historia de las guerrillas, no sé qué, decían que este lado es que habían guerrillas. Entonces se hicieron ese puente, entonces ese puente sirvió para elevar a toda la colonización que había, a todos los campesinos que habían a este lado. Todas esas sabían, todo eso lo que es, todos esos hatos, el amparo, el crisantero, corrales, cerritos, todos esos hatos habían, tal vez quizá eran dueños de 5.000 o 10.000 hectáreas y tenían por ahí 150 o 300 reses, no era más. Entonces en esas épocas, cuando la vaina que Caloyera está en el poder, entonces yo recuerdo que yo había vendido la finquita para en el Upina, ya lo que pertenecía a Fuente Oro. Entonces yo subía con la señora y 3 mulas a fundarme a mesetas. Entonces en esas y las otras me encontré con el suegro de Peronel Arroyave, que es hoy en día fontanero. Entonces yo siempre he sido como un poquito terco. En esas yo veía un poco de sabanas y unas matas de monte ahí, dije, pero yo irme por allá y habiendo aquí a dónde fundarse uno. Bueno, por ahí me encontré a otros 2 o 3 amigos y formamos como algunos días y nos fundamos. Bueno, de una vez nosotros fuimos e invadimos un terreno ahí. En ese tiempo era un Carlos Londoño, era el alcalde de Granada. Por ahí como a los 3, 4 meses se vino ese alcalde. El dueño de la vitera, un tal Aurelio Muñoz, ya le teníamos invadido. Bueno, en fin, en esas y las otras nosotros invadimos lo que fue de un momento a otro, llegaba la gente porque en esas estaba, porque en esas, como quien dice, toda esa gente se nos vino encima. Entonces en esa tiempo le decía yo a Peronel Arroyave, porque nosotros nos mandó llamar el sindicato, que en esa vez era el sindicato de aquí de las bodegas, que era el finado Hernando Yate. Y él principiaba y Joaquín Artiaga. Entonces le dije yo a Peronel, dije, hombre, nosotros aquí vámonos, charlamos con Hernando Yate y Joaquín Arteaga, que nosotros nos colaboren, que nos ayuden. Bueno, en esas ellos entonces dijeron que qué era la organización que teníamos nosotros, en qué forma nos íbamos a entrar a invadir a esas tierras. Entonces nosotros llevamos, porque yo ya le había hecho a Perones, porque uno siempre de las partes antiguas, uno siempre ya tiene experiencia. Le dije, bueno, vamos a sacar un plan de lo que es reglamentación, lo que es qué derechos, qué está prohibido aquí. Bueno, en fin, nosotros fuimos allá y pedimos protección y sí, nos brindaron toda la colaboración, siempre y cuando que nosotros informáramos qué era lo que nosotros pretendíamos hacer. Sí, nosotros leímos todos nuestros reglamentos, de todo ese, lo que es ese, qué es. En fin, nosotros necesitamos ir a las tierras y entonces nos brindaron protección. Y luego así fue como la gente que seguía, que venía de Canaguaro, toda esa gente entonces venían de mí. Y yo iba creciendo. Les iba diciendo, bueno, métase, sigan, Ah, sigan, sigan. estos eran actos que tenían Sigan, dueños. sí, eran datos que tenían sus dueños, pero esos dueños están en Bogotá o en otras partes, pero como le decía, atos de 5.000, que se decía que atos de 5.000, de 4.000, de 10.000 hectáreas, pero por eso le digo, había por ahí 150, 200 reses en cada ato de esos. ¿Y cómo hicieron para que les entregaran esas tierras? No, muy sencillo, la unión de todos los colonos, de todos nosotros, porque eso fue cuando hubo la reforma agraria, entonces se llamó la reforma, se llamó Encora y se llamó todo, todos los campesinos se unieron y cada uno repartieron sus pedazos, porque prácticamente nosotros teníamos la enseñanza que nos enseñaron, entonces le repartíamos a cada uno su pedazo. Y entonces todos nos uníamos y hacíamos nuestras reuniones en qué forma nos íbamos a defender con ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Pues ellos qué hicieron al ver que Incora llegó
Y al ver que esas tierras ellos no, mejor dicho, no las utilizaban ni las servían, entonces ¿qué hicieron? Unas las vendieron, las otras les tocó ceder a los campesinos para trabajar, porque enseguida hubo un préstamos. Y enseguida nosotros todos, pues necesitando la parcelita, sembramos el maicito, sembramos la mata de plátano, sembramos el pastico, sembramos lo que necesitábamos y hacíamos la casita. ¿Y esas tierras Claro, son muy buenas? esas tierras a las orillas de los caños, aquí en el llano, las orillas de los ríos o los caños son muy buenas tierras. Esas eran tierras a las orillas de la sabana, esas eran unas tierras muy buenas. ¿Y usted por qué dejó esa tierra y se vino para acá arriba al monte? Muy sencillo porque el que en esto le dijera, usted sabe que el que está enseñado, usted a mí me parecían mejores las tierras del Huéjar que no las sabanas. Entonces ya quizá yo a sentirme cómodo que ya se había acabado esa mata de monte, entonces yo vendí eso. Pero yo no me vine para acá, sino me fui para Lejanías, que en esas se estaba fundando Lejanías, ese pueblo Lejanías. Yo por allá tenía como 300 hectáreas, para en eso allá las Angosturas. Y en esas y las otras fue cuando ya me vine aquí para Vistahermosa. Para lo que es hoy en día, no, por hoy en día, porque ya en día desde mismo de mi suegro o aquí de mi suegra que estaba ahí, entonces me mandó llamar el anciano y la anciana se sentían enfermos, entonces que viniera a ver que yo me quedara tal vez quizá con esa finca ayudándoles. En esas y las otras dejé yo a un tipo allá, cuidando al primer año, pues ese tipo cuidó al segundo año cuando yo fui. Me encontré para el segundo año, a los 9 meses, me encontré con un tal Domingo Triales, que era un amigazo mío, un tipo de esos, lo mismo, sufridos de atrás. Entonces me dijo, vos no te acuerdas, vos subiste esta semana a Lejanía, le dije, no, dijo, el último pedazo lo vendieron esta semana, y dije, ¿por cuánto? Dijo, por 40.000 pesos. Y le dije, y el tipo se fue. Entonces a mí no me quedó, yo dejé esa tierra porque prácticamente yo estaba solo. Pues. Yo no tengo hijos, varones, ni todavía nada. Entonces yo siempre seguí trabajando y he seguido trabajando acá. Por eso yo me quedé aquí en el Huéjar. ¿Cómo era esta tierra del Huéjar? Usted nos explicaba que aquí no había reserva, que nadie les dijo que era reserva, pero ¿cómo fue esa situación? Esa situación cuando nos entramos nosotros para acá, la primera situación que entra la gente de allá. ¿Cómo Mira, la estaba primera situación, eso cuando ese puente, al estar el puente en el Huéjar, entonces todos esos camioneros, toda esa gente vino y se fundó a estas tierras. Toda esa gente de lo que fue Puente Oro, todo eso de Fuente Oro vino esa gente porque a medida la gente iba migrando de otras partes, se venían de otras partes a medida que tal vez quizá la violencia, entonces esa gente migró aquí a los llanos, entonces esa gente de aquí venía a Fuente Oro y de esa gente se vino emigrando toda para aquí, para estas tierras del Huéjar, porque ya las tierras donde nosotros ya en el Upino de nosotros eran unas tierras, ya estaban trabajadas, ya habían estado trabajadas, entonces ya llegaban los ricos, porque siempre los ricos han llegado tras del pobre, cuando el pobre ya fueron a sus finquitas y todo, entonces llegan los otros a sacarlo. Entonces ya bueno, si me venden 4, 5, 6 fincas, sí les compro. Entonces, claro, uno pues al saber que no tenía ya con qué mecanizar ni nada de eso, entonces uno vendía y emigre. Gerardo, ¿y esto ustedes se enteraron de que era reserva? Nosotros no sabíamos que era reserva. A nosotros nos dijeron que era reserva. ¿Me quiere repetir eso? Sí, nosotros. Un momentico. Pues, sí, Ya. toda la vida, Momento. Ya. toda la ¿Cómo vida. es? Muy sencillo. Muy sencillo porque toda la vida, cuando los pobres entran a fundar, a hacer sus fundos, entonces ya vienen los ricos, vienen detrás de nosotros, vienen después a sacarnos, como quien dice a comprarnos. Bueno, yo le compro, entonces nosotros, al ver que nosotros no tenemos crédito ni tenemos nada, entonces nos toca emigrar para otras partes y fundar otra vez. Fundar, hacer patria, porque el pobre es el que funda y hace patria. Bueno, Y Gerardo, nosotros los entonces pobres. cuénteme cómo era la cosa de la reserva. Entonces aquí usted no sabía. No, nosotros por eso, cuando nosotros entramos aquí nadie nos dijo esto es reserva, ninguno. A nosotros prácticamente hasta ahora, al mucho tiempo nos dijeron que era una reserva y a nadie nos dijo, ni nosotros encontramos, cuando nosotros encontramos nadie nos prohibió, dijo esto es reserva, nosotros no. Nunca nos dijeron esto es reserva. Al mucho tiempo ya salieron que era reserva y que todas esas cosas, pero nosotros nos dijeron que era reserva. ¿Cómo era el Huéjar? El Huéjar era una inmensidad de montañas. Había platanilla, habían plataneras
de popocho, había pescado y eso eran selvas, unas tierras muy lindas. La tierra que nosotros los pobres perseguíamos porque se daba el maíz, el plátano, el arroz, lo que el pobre persigue. Porque a eso el pobre siempre, cuando viene y mira las tierras mejores y persigue eso, porque a nosotros nos toca agarrarnos de eso. Entonces por eso le decía que tenían que morir uno para darle vida a los otros. Teníamos nosotros que tumbar los guaymaros para sembrar las matas de plátano, para podernos nosotros alimentar. ¿Y qué pasó después? ¿Siguió llegando gente ya? Sí, siguió llegando gente de todas partes, a colonizar. Nosotros les decíamos, ellos llegaban y preguntaban, bueno, ¿dónde están las colonizaciones, las trochas? Y nosotros llegábamos y le decíamos al compañero, porque era un pobre igual a nosotros, vea, de aquí de esta parte puede trochar para allí. Entonces ellos llegaban y nosotros como ya teníamos plátano sembrado, yuca, entonces nosotros le ayudábamos. Decía, bueno, troche. Entonces que los plátanos y las yucas nosotros les damos. Entonces nosotros les dábamos platanitos y yuquitas a eso y ellos venían y hacían sus trochas y fundaban la casita, fundaban una casita de palma de un amo, fundaban la casita y ahí se metían a hacer la finquita y nosotros les ayudábamos, los que estábamos, ahí les íbamos ayudando. Pero a nosotros nos tocó fue prácticamente esas fiebres y todo. ¿Sabe qué era nosotros la droga de nosotros? Para esas, solo resochín. Y de ese aralén de unas hojas de aquí a la de contra gavilanes, esa era la droga de nosotros. O sea, hacer zumos de esos y tome como animales, porque nosotros no teníamos protección de nada. De nada, nosotros no regalaban una pasta, no regalaban nada. Nosotros siempre hemos sido pues esclavos sí, esclavos por completamente de los grandes. Vicente, cuando usted llegó, ¿cuándo llegó usted aquí a la...? Cuando usted llegó, Vicente, ¿cómo era? Cuando yo llegué a Vistahermosa, habían más o menos unas 30 casas de los primeros fundadores del pueblito y habían los primeros colonos en la ribera del río Güejar. ¿Y usted cuántos años tenía? En esa época yo tenía más o menos unos 17 años. Venía también de Fuente de Oro porque fue una de las primeras partes donde yo llegué a trabajar con un señor que se llamaba Luis Mariachi en una hacienda que él tenía allá. Entonces, en esa época cuando llegué se empezaba a sacar las primeras cosechas de arroz, que era una posibilidad de que el campesino tuviera algún pequeño dinero para comprar lo que era la manteca y la panela para sostener a sus hijos. En esta época fue, digamos, la época más difícil, como decía don Gerardo, porque fue la época en que los primeros colonizadores le ayudaron a los otros que iban entrando con las semillas para que fueran sembrando la comida y entonces así los otros y se fue dando como una especie de cadena para que los otros fueran colonizando y fueran llevando la comida hacia adelante. ¿Cómo es la organización que ustedes han tenido, los sindicatos? En esa época ya existía el sindicato agrícola de Vistahermosa y el sindicato más o menos tenía la misión de contribuir a que los campesinos fueran teniendo una especie, digamos, de tierra, pero a la vez la capacidad que podría tener cada campesino de trabajarla, ¿sí? Si un campesino tenía 2 hijos mayores, pues entonces se le daba una especie de más tierra para la posibilidad, digamos, de que él pudiera hacer mucho más de Sánchez. ¿Me entiende? Sí. ¿Y ahora cómo es la organización del sindicato? ¿Cómo ha sido el proceso que los ha llevado a lo que vimos ahora nosotros de la marcha? Háblenos un poquito de lo que es esta marcha, de lo que representa para ustedes y de lo que ha sido la organización. Mire, lo que pasa es una cosa, por ejemplo, el sindicato
ha jugado un papel importante en la lucha por los intereses de los trabajadores, digamos más que todo de la colonización acá en Vistahermosa. Y entonces, el sindicato de todas maneras, desde un principio, su función era tratar de ubicar a los colonos nuevos en un pedazo de tierra según su capacidad. Si una persona tenía, como decía antes, X cantidad de familia, pues así mismo se le trataba de ubicar, ¿sí? Para que no fuera a aparecer los latifundios dentro de la reserva, ¿sí? Y asimismo, entonces, por ejemplo, si una persona era sola, pues se le daban 20 o 30 hectáreas de tierra y según la capacidad que se le mirara en el trabajo, pues asimismo se le iba extendiendo o de pronto se le quitaba para dársele a otra persona que realmente llegaba con ese eh, eh, entusiasmo de trabajar la tierra. Pero ahorita, yo quiero hablar de ahora, ¿cómo ha sido esa lucha ahorita, el que los ha llevado al Hoy realinderamiento, que día ha ya es llevado a muy las marchas? diferente la lucha del sindicato porque tiene mucho más cuestiones que, por muchas más cuestiones que luchar. En primer lugar por la reforma agraria, en segundo lugar por la salubridad, en tercer lugar, digamos, por la educación y otras necesidades, vías de comunicación. Entonces, no so- en este momento, digamos, la cuestión primordial es lo del realinderamiento de la reserva para legalizarle la estadía de los colonos dentro de la reserva, dentro de estas tierras que ya en este momento no pudiéramos llamar reserva lo que está colonizado, ¿sí? Sino ya una zona de colonización que hay que dársele un tratamiento muy diferente al que se le ha dado estos años atrás, 20 o 25 años atrás. Entonces, desde ese punto de vista, no, el sindicato se ha hecho al frente y las juntas de acción comunal y las organizaciones que hay dentro del municipio, porque ya existen más organizaciones y existen grupos políticos que están interesados también en ayudar a contribuir en esta solución al problema de legalizarle la situación a los campesinos, a los colonos que están dentro de la reserva. Vicente, ustedes están dentro de una reserva biológica, están dentro de la reserva biológica más importante de América. Indudablemente tienen unos derechos adquiridos y ha habido una falta de responsabilidad del Estado en manejar esto adecuadamente. ¿Qué piensan ustedes hacer con el relinderamiento de la reserva? Por un lado con lo que queda de la reserva y por otro lado con lo que ustedes ya están usufructuando, ya están explotando. Nosotros creemos que en estos momentos, cuando ya el problema de la reserva se ha agrandado tan inmensamente, digamos, el problema de los colonos, la estadía de los colonos dentro de la reserva se ha agrandado tanto que nosotros creemos, por ejemplo, de que podemos contribuir al máximo a la solución de este problema, sabiendo de que el Estado está incapacitado para sacar a los colonos y llevarlos a una zona de colonización donde los colonos vayan a tener en primer lugar retribuido sus cuestiones económicas y sus cuestiones sociales, porque quiero decirles una cosa, hay colonos acá que llevan 20 o 25 años de estar acá y han perdido su familia, su esposa, sus hijos, sus padres. Estos colonos no quieren salirse de acá como en muchas otras oportunidades que han sacado a los campesinos y los han llevado a muchas partes y no se les ha reconocido su trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros, el sindicato y otras organizaciones, hemos planteado de que hay que darle una solución a este problema, que ya no se trata de porque sea reserva, sino tratar de solucionar el problema social que existe dentro de esto. Entonces, para eso nosotros hemos propuesto unas soluciones. En primer lugar, un realinderamiento de la reserva de la Macarena donde están los colonos. En segundo lugar, que nosotros los colonos nos comprometemos a tratar de ayudar, teniendo en cuenta que el gobierno y el Estado debe de contribuir al máximo para que nosotros podamos cuidar esto que queda de la reserva. ¿Ustedes tienen esos elementos, Vicente? Nosotros creemos que sí los tenemos. ¿Por qué? Porque estamos organizados y porque de pronto la gente que está dentro de la reserva todavía nos escucha a nosotros. Entonces todavía creen en nosotros que somos sus verdaderos líderes y todavía creen que nosotros los estamos guiando por buen camino.
Cuando ayer ustedes decían que se habían secado los ríos, ¿usted cree que la gente entiende la necesidad de proteger? Lo que pasa es que yo te decía a usted en una conversación antes que es necesario de que nosotros empecemos a educar al campesino, al colono, y que el Estado nos preste la colaboración para empezar a educarlo, pero educarlo y no simplemente decirle esto está mal y esto no, nunca lo debe hacer usted y esto es sancionado por la ley si usted lo hace, sino que al contrario, al campesino se le debe decir o al colono se le debe decir por qué es malo y por qué debe cuidar eso, pero en una forma educativa, en una forma que él lo entienda y que colabore con el Estado y que el Estado ponga de parte de él unas fuentes, unas instituciones que ayuden tanto económica como socialmente a que este problema se pueda solucionar. Entonces nosotros creemos que es la única solución a este gravísimo problema de que se le hubiera podido arreglar hace 20 o 25 años cuando el Estado o cuando la colonización empezó, pero desgraciadamente el Estado en ese momento no tuvo, digamos, la responsabilidad de haber creado una zona de colonización para haber llevado a estas personas que necesitaban un pedazo de tierra. ¿Cómo han hecho ustedes para conseguir auxilios aquí del internado, del puente, Gerardo? ¿Cómo ha sido que ustedes han logrado abrir trochas? Esas cosas, váyanme contando. Mire, vamos a la realidad. Lo que pasa es que nosotros, yo le decía hace un rato, entre nosotros somos todos unidos. Nosotros cuando se principió esa trocha... ¿Qué cosa? ¿Estás filmando? Esa no vale. Sí, no vale. Ahora. Cuando se principió la trocha. Cuando se principió la trocha, cuando nosotros principiamos esa trocha, la que es de Puerto Lucas para acá, siempre nosotros hemos trabajado toda la vida unidos, porque yo le decía al principio, a nosotros nos enseñaron a trabajar lo que es la unidad entre nosotros, trabajamos todos unidos, fuera del color que se fuera, entre nosotros no hay distingo ni nada. Entonces, político ni nada, entre nosotros todo es un pueblo que está trabajando, un puñado de campesinos que estamos todos trabajando unidos. Entonces yo le decía, cuando nosotros principiamos de Puerto Lucas para allá, para acá, hasta inclusive que yo una vez a un tipo que iba a hacer política, que era el doctor Germán Hernández Aguilera, me entrevistó una vez porque yo cuando vine acá no había escuela, no había nada. Bueno, siempre me ha gustado trabajar con la comunidad, entonces se hizo escuela, entonces ya... ¿Y cómo se hizo la escuela? Unidos, todos trabajando Cuando unidos. usted me habla de unidos, ¿quiénes somos nosotros unidos? Todos los campesinos que nos unimos para trabajar, para recoger fondos, envasares, todo mejor dicho, somos envasares para recoger fondos para esos mismos gastos de esa escuela, para hacer escuela. Eso, bueno. Los liberales, los conservadores. Todos unidos, por eso le dije que todos los distingos políticos, porque es que de liberales, como que le digo, como le he dicho yo... No me diga que me lo dijo. Bueno, los liberales porque en esta época, usted sabe que hay dos partidos que están en el poder, que es el Partido Liberal y el Partido Conservador, porque el Partido Comunista todavía no está en el poder para pedirle. Entonces a esos políticos, a esos que tienen la plata, entonces nos toca pedirles a ellos que nos den nuestros auxilios, pero pidiendo para trocha, y nosotros esos pequeños auxilios los hemos convertido nosotros en vías de penetración, en puentes, en todo tal vez quizá lo que ustedes vieron en escuelas y todo eso sucesivamente en esos. Nosotros no usamos la política para trabajar, nosotros somos todos unidos para hacer obras, para trabajar, para trabajar en bien de una comunidad. Y pedimos a los políticos, pedimos a los políticos lo que es pequeños auxilios para nosotros convertirlos en obras, pero siempre y cuando nosotros todos unidos, trabajando y luchando por el progreso y desarrollo de un campo de nuestra región y en el bien de unas comunidades que nosotros como dirigentes defendemos y luchamos por ellos. ¿Y usted qué es? Yo soy liberal,
¿Y cómo hace aquí para trabajar con tanto comunista? No, no, si es que nosotros aquí no atisbamos comunistas, ni atisbamos de conservador, ni atisbamos, nosotros no atisbamos colores políticos, ¿no? Sí, mire, yo te quiero decir una cosa. Por ejemplo, Gerardo se ha referido a una cosa muy importante y es de que él dice de que nosotros siempre hemos trabajado unidos. Nosotros con respecto al desarrollo, a las necesidades de la población, a las necesidades de la colonización, hemos hecho, se puede decir, como una especie de pacto, que vamos a luchar por el progreso, por las necesidades de los colonos, por las necesidades del casco urbano del municipio de Vistahermosa, y que en eso no vamos nosotros a estar mirando colores políticos. Y en base a eso hemos logrado muchas cosas importantes, porque Gerardo decía una cosa, que los comunistas no están en el poder, pero los comunistas también tienen unas organizaciones nacionales, unas organizaciones departamentales que contribuyen también a la ayuda de conseguir estas cosas que Gerardo con sus compartidarios y que los mismos conservadores que hay en el municipio con sus compartidarios han contribuido a conseguir. Entonces, todas estas cosas, digamos, las hemos conseguido desde el punto de vista de que nos hemos puesto de acuerdo en unas cosas muy importantes, y es el desarrollo del municipio de Vistahermosa, la solución a los problemas de el pueblo, de los colonos de Vistahermosa. Entonces, tienen que mirarme a mí porque me están hablando a mí, hagan de cuenta que estamos en una conversación y es a mí a la que me mira. correcto. Bueno, pero usted, ¿cómo ha hecho para mantener su liberalismo? ¿Qué tipo de liberal es usted? ¿De dónde viene ese liberalismo? Yo, ese liberalismo de mí, o como quien dice, ese liberalismo de mí, yo soy un liberal, pero un liberal, como socialista. Me gusta porque digo socialista porque yo trabajo con una sociedad, como una asociación, lo llamo así por medio de mi pequeña brutaleza, una asociación de campesinos. Entonces digo porque yo no trabajo, como quien dice, no soy un tipo tal vez inteligente para trabajar por un curulo, por una alcaldía, no, yo nunca. Por eso digo socialista, y porque trabajo por una sociedad de campesinos, una lucha de todos nosotros, sin distingos políticos, sino por una sociedad, por una... Gerardo, aquí hubo durante un poco de tiempo créditos de las agencias del Estado y eso se cambió, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa historia? Esos créditos, muy sencillos, nosotros tuvimos créditos, inclusive que yo tengo un préstamo por el BIR de 500.000 pesos. Maqueta. Rueda. Sí. ¿Cómo es lo de los créditos? Nosotros tuvimos unos créditos, esos créditos que nosotros tuvimos, nosotros nos emprestaron, inclusive nosotros mucha gente nos emprestaron de a 500.000 pesos, lo que se llama los préstamos del BIR para ganados. A este lado lo que es en la reserva del 85%, lo que llaman la reserva vemos los 85%, ya es más, y todos nosotros quizá a este lado teníamos los préstamos de la Caja Agraria, todos nosotros trabajamos con créditos de la Caja Agraria. Al llegar, al ser nombrado el gerente general de la Caja Agraria, Ospina Hernández, entonces ese tipo vino y nos quitó todos los créditos nos trató de invasores y nos quitó todos los créditos de la Caja Agraria. Pero sí, estamos pagando, nosotros nos obligan a pagar todos los intereses después de que nos quitaron los créditos y nos obligan a pagar todas esas platas. Y las estamos pagando. Sí, Gerardo, recuerda que una vez en una reunión del Consejo de Rehabilitación, nosotros hablábamos y decíamos, por ejemplo, de que en estos momentos la Caja Agraria tiene más de 100 millones de pesos invertidos a este lado dentro de la reserva, y que los colonos no han podido pagarle a la Caja Agraria por el hecho de que ese dinero que le prestaron a muchos colonos era para infraestructura, o sea, para arreglar cercos,
para montar pastos para después prestarles para ganadería. Entonces, es por eso que en estos momentos, por ejemplo, la Caja Agraria también está interesada en recuperar esos dineros. Para eso incluso el sindicato y las organizaciones que existen dentro del municipio y todos nos hemos puesto de acuerdo de que si llegamos a un arreglo, que estos dineros se paguen desde el punto de vista de que se le dé un plazo máximo para los que están debiendo y se les preste para que puedan recuperar esa plata que debían y le puedan quedar bien a la entidad. Entonces, así es de que, por ejemplo, un prestatario como Gerardo quedó bien en la Caja Agraria, porque lo sé personalmente que quedó bien. Afortunadamente, él fue una de las personas que logró esa posibilidad de quedar bien con el pago del préstamo, pero como lo decía él mismo, el 80% de las personas que le prestaron ese dinero no quedó bien, y entonces resulta pues de que la Caja Agraria está perdiendo una cantidad de dinero. Gerardo, perdónenme que los interrumpa. ¿Cómo fue la historia, antes de que se nos vaya la luz, de la marcha, de la columna de marcha en que los mandó a ustedes, que vinieron desde el Sumapaz en los años 50, y de los bombardeos? No, nosotros de allá, diga usted en ese, Cortico porque se nos está yendo la luz. de allá en esa época. Así como muy en... ¿Ya? ¿Rodando? De allá en esa época nos mandaron fue a inspeccionar, una inspección. Nosotros veníamos a ver qué había en estos llanos, qué si se podía para emigrar en caso de otra guerra, porque nosotros allí prácticamente teníamos las fuerzas armadas, teníamos el enemigo en el poder, nosotros nos estaban persiguiendo todos los que nosotros éramos guerrilleros, y como nosotros en la segunda no hubo, como le dijeron ya a usted, la mayor parte no hubo plata ni hubo nada, sino que nos fueron saliendo, nos sacaron de nuestros derechos, nuestras fincas, nuestros predios. Entonces nosotros ¿En dónde era eso es en el Palmar y todo eso, lo que es del Sumapaz, todo eso, el Palmar y Villarrica, todo eso, porque había las guerrillas se formaban de todo lo que es el oriente, el Tolima y parte del Sumapaz. Entonces, por eso se fundó organizaron esa comisión para venir a ver si sí habían tierras o no habían tierras en caso de una inmigración, porque hasta allí a Ucrania todo eso ya estaba fundado toda esa gente, pero había que venir a inspeccionar acá y volver otra vez allá para seguir inmigrando todos los campesinos a estas tierras, porque estábamos ya, mejor dicho, estábamos cansados con el gobierno, estábamos ya, pues, que el que nos gustó trabajar, porque el que no, pues ese se volvió un pistolero persiguiendo a los otros, los mismos, y yéndose al DAS a darle candela a los mismos compañeros que habíamos sufrido. Entonces esa fue la marcha, para eso fue la marcha en esas épocas. ¿Cuándo era eso? ¿Cuándo era eso? Eso fue en el año... Eso fue en el año 53, pero no recuerdo en qué mes, pero fue en el año 53, pero en esto no recuerdo qué fecha, pero fue en el año 53. ¿Cómo es tu relación con Juan de la Cruz Varela? ¿Ah? Mi relación con Juan de la Cruz Varela prácticamente yo era, o como quien dice, yo tenía una finca con él, y yo era ¿cómo le dijera yo? Su guardaespaldas a él, o él se venía del Palmar, yo lo dejaba en Paquiló, y él se estaba en Paquiló 8 o 15 días, y yo estaba ya trabajando en el Palmar, y cuando iba a trasladarse para otras partes, entonces él me mandaba razón que subiera por él, cuando íbamos a Cafrería, o íbamos a Icononso, o íbamos a Pasca, o íbamos a Fusagasugá, o íbamos a Arbeláez, él me mandaba la razón para pasar de parte a parte. Y cuando él le dijo que se vinieran ustedes a buscar, ¿cómo les dijo? No, muy sencillo, nos dijo, buenos muchachos, ya ustedes saben, el enemigo lo tiene encima, hacer patria, y lo que le dice trabajar, siga trabajando, porque no se sabe, y a cuidarnos cada uno de nuestras vidas. Eso fue lo que nos dijo, ya cuando nosotros vinimos y fuimos con la razón de aquí para allá. Entonces, eso. ¿Usted estuvo aquí entonces en el 53 y se volvió a subir? Sí, yo me volví porque yo vine a cumplir una tarea, como quien dice, a una inspeccionada que nosotros veníamos, a ir a informar que sí habían tierras baldías en estas partes, todo esto para seguir colonizando y seguir emigrando con todas las gentes que había, porque todo lo que era el oriente, el Tolima y Alto del Sumapaz, todos éramos enemigos del gobierno.
por el hecho de haber defendido nuestras vidas, nuestros colores, nuestras vidas. Ay, no. ¿No está encima? Ahí da sonido. ¿Cómo era su relación con Juan de la Cruz? Mi relación con don Juan de la Cruz Varela, o prácticamente con el compañero Juan de la Cruz Varela, en ese tiempo que era la relación con él, como quien dice, él mandaba, o sea, sus salidas eran del Palmar, iba a Villarrica, iba a La Aurora, iba a Guatimbole, iba a Cafrería, iba a Icononso, iba a Arbeláez, venía a Pasca, venía a San Bernardo, bueno, en fin. Entonces, en todas esas correrías de él, entonces, en eso, cuando llegaba a esta parte, entonces duraba 3 o 4 o 5, duraba 8 días. Cuando duraba 8 días yo lo acompañaba, pero cuando duraba más de 8 días sí yo me iba a trabajar allá, porque yo trabajaba en una finca que es el Sacia, llamaba el Sacia, que es las cabeceras del Palmar. Entonces yo venía y lo dejaba ahí y enseguida me iba, ya que fuera de 8 días en adelante. Bueno, Pero entonces, cuando él les dijo que se vinieran, ¿qué les dijo? Fue cuando nos dijo, bueno muchachos, váyanse a hacer patria, defenderse del enemigo. Vaya que ustedes hagan patria y acuérdense de los que yo les dije a ustedes, sigan trabajando y sigan luchando y hagan patria. Pero otros se quedaron en la guerrilla. Sí, algunos se quedaron en la guerrilla, el que no le gustó el trabajo, el pistolero que siempre, como en todas, siempre los pistoleros que no les gustó el trabajo ni les gustó, esos seguían persiguiendo a nosotros mismos para matarnos y cogernos, porque ya en el gobierno ya les suministraban de los mismos guerrilleros habían gentes en el DAS, ya en el gobierno, entonces los suministraban, vea, no sea pendejo, váyase, que allí hay el puesto para usted, que aquí hay el puesto para usted, para nosotros perseguirnos a luchar los mismos compañeros, a matar los mismos unos con otros. ¿Y usted se devolvió al Tolima y se fue para dónde? Cuando ya vino y miró estas tierras. Nosotros cuando vinimos y volvimos de 53 al 56, que en el 53 fue cuando vinimos y vimos esta tierra, nosotros volvimos, porque nosotros teníamos que venir a inspeccionar y volver a donde él mismo para informarle que aquí habían tierras baldías, todo esto, y que había la cantidad de familias que se podía colonizar lo que era esta tierra de aquí, de lo que era llano, que esto estaba entero, estos eran selvas, pero eran tierras muy buenas. Y como uno tenía todos los sufrimientos. ¿Usted del 56 hasta el 62 en dónde estuvo? Hombre, en estas del 56, del 56, no, yo estuve, mejor dicho, yo estaba para allá y para acá, porque yo tenía que estar de aquí, allá y de allá acá, o sea, como que dice, yo estaba en todas partes, pero ya estaba yo en Fuente Oro, ya estaba cerrando en todas partes y estaba para allá y estaba para acá. ¿Usted no estuvo como que en dice, Marquetalia y Río Chiquito? No, yo para allá no estuve, para allá no estuve. ¿Cómo es esa historia de Marquetalia y Río Chiquito, Vicente? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Qué le han contado? A mí me han contado lo siguiente, vea. Cuando sucedió el problema, digamos, de que mataron a uno de los comandantes, que era Charro Negro, que en ese momento la guerrilla estaba, pudiéramos decir que era en tregua. Después de la muerte de Charro Negro, entonces, la gente se fue hacia Río Chiquito y Marquetalia, o estaba en esos momentos trabajando ahí. Después de la muerte de ellos, entonces, empezó una nueva guerra. Entonces ahí fue donde sucedió el problema de Marquetalia y Río Chiquito, donde el ejército en el gobierno de Valencia le metieron la represión a esta gente. Pero esta gente hasta ese momento estaba trabajando y cada uno tenía sus parcelas y cada uno tenía sus fincas muy buenas, según la historia y según lo que me han contado, fincas donde se sembraba el frijol, se sembraba una cantidad de comida. Eran muy ricas y se estaba sembrando incluso café y toda esa cuestión, pues para tratar de cimentar la colonización y tratar de quedarse allí. A través de que el gobierno persiguió a estas personas, entonces fue cuando la guerrilla, según tengo entendido y según la historia, les dijo, los que quieran seguir con la guerrilla y que estén jóvenes, nosotros ya no tenemos más derecho de trabajar, vamos a empezar una guerra, y los que estén con posibilidades de irse hacia los llanos a trabajar, allá hay unas tierras hermosas para que empiecen a trabajar y empiecen a ir por sus familias.
Entonces así fue que se dividió las personas que siguieron con la guerrilla para crear las FARC, lo que es hoy día las FARC. Y después las otras personas que se vinieron en marcha para conseguir el sustento para sus familias, porque ya tenían familias numerosas y no podían seguir dentro de la guerrilla, porque en ese momento la guerrilla iba a ser una guerrilla móvil, una guerrilla de combate, una guerrilla de guerra. ¿Cómo fue la entrega de armas en la época del 53 cuando de la Cruz entregó las armas a Duarte Blumo? Eso fue Cabrera, Cundinamarca. ¿Usted estuvo ahí? Cabrera, Cundinamarca. ¿Estuvo ahí? Ahí estuve yo en Cabrera. Un momento. Le decimos cuándo. Ya nos queda la cola. Sí, bueno. ¿Verdad? ¿Cómo fue? Eso fue en el 53, cuando se entregaron las guerrillas, porque Juan de la Cruz Varela no se quería entregar, pero al verse que se entregó aquí las guerrillas del Llano, y a ver que no quedaban sino las solas de guerrillas del Tolima, y que se le iba toda esta represión encima, les tocó por obligación, les llamó a todos los dirigentes, todos sus compañeros dijo, aquí no hay de otra sino entregarnos, pero prácticamente en ese tiempo pues quedaron las mejores armas y quedaron allá. Resulta que una pieza de esas cogían y la partían en 3 o 4 pedazos y ellos fueron a entregándole un cerrojo, el otro pedazo de cañón, bueno, en fin, sucesivamente, pero que uno entregue en Cabrera. Mira, Gerardo, yo te quiero decir lo siguiente. Lo que pasa es que en esa época de la entrega, Juan de la Cruz Varela y los dirigentes de esa guerrilla, en ese momento, miraban la angustia de muchas gentes que querían trabajar y que querían creer en las dádivas del gobierno de Rojas Pinilla y en las promesas y querían trabajar, ¿sí? Entonces ahí fue cuando mucha gente de pronto dijo, sí nos podemos entregar si es que realmente nos van a cumplir con estas promesas. Y entonces ahí fue donde Juan de la Cruz se vio presionado a presentar algunas personas y hacer una entrega formal de lo que era su gente, ¿sí? Pero con mucho pesar porque él sabía como un buen liberal demócrata que no iban a cumplir esas promesas que se estaban haciendo en ese momento, pero que también mirando la cantidad de familias que necesitaban de pronto una especie de reposo, una especie de sosiego para tratar de ubicarse, entonces así fue que se aceptó esa entrega, ¿sí? Pero desde el punto de vista, digamos, de que se le dijo a la gente, vamos a hacer esto, pero de todas maneras no vamos a creer en las promesas del gobierno y vamos a tratar de estar unidos y vamos a tratar de seguir esta cuestión aquí, entonces vamos a tratar de trabajar acá hasta que nos dejen trabajar. ¿Cómo relaciona usted eso, Vicente, con lo que ha pasado ahora en los 2, 3 últimos años? Hombre, yo relaciono eso con respecto a que hay una crisis dentro del sistema y esa crisis precisamente se ha venido ahondando. En esa época se ahondó por la situación, digamos, de un golpe militar, ¿sí? Usted sabe que un golpe militar acá con todo vestigio de democracia. Entonces, hoy podemos decir que estamos en un país donde vamos hacia un nuevo golpe militar, pero de unas consecuencias mucho más graves, porque ya estamos en una situación mucho más avanzada de la técnica, de la guerra y toda una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, queremos nosotros, por eso decimos que la tregua ha sido un sofisma de distracción para algunas personas, ¿sí? Y que nosotros, los únicos que creemos en la paz en este país somos los campesinos laboriosos, la clase obrera laboriosa, pero hay una cantidad de sinvergüenzas que viven allá, viviendo de una guerra, porque usted sabe que en una guerra hay 10 o 20 o 30 familias que ganan mucho dinero con una guerra, ¿sí? Estas son las familias sinvergüenzas que en un momento dado quieren plantear esta situación. Los mismos militares en una guerra están ganando mucho más dinero, porque ellos dicen, si hay estado de sitio, si hay una guerra y hay un plan de alerta, pues nosotros ganamos mucho más dinero. Pero si hay una paz, nosotros simplemente nos vemos abocados a tener que tratar de mirar al ladrón en la ciudad o alguna cosa así. Entonces, eso es una cuestión gravísima. ¿Qué cree usted de lo que está pasando últimamente, de todas estas muertes, de todos estos grupos, de lo que está pasando en esta zona específicamente? ¿Cuánta gente ha muerto en el último año? Pues ha muerto una cantidad de gente que nosotros llevemos la cuenta, digamos, de la gente nuestra, de los líderes nuestros, de los líderes campesinos, de los líderes obreros, de los líderes de la intelectualidad. Nosotros decimos que hemos llevado la cuenta de unos 480 muertos,
pero de eso no se escapa otra cantidad de muertos que de pronto nosotros no los tenemos en cuenta, de pronto tal vez porque no son de nuestra política o porque de pronto no han sido muy reconocidos, pero es gente que ha luchado y que ha trabajado y que de pronto no tienen mucho que ver con esta guerra, pero que por estar cerca de determinadas personas han sido asesinadas. Vicente, en esta zona. En esta en zona, por particular. ejemplo, en esta zona del Meta o acá, pues han sido asesinados más de 200 compañeros por el solo hecho de interponerse, digamos, porque hay una cuestión que hay que recalcar, y es que la oposición en el departamento del Meta ganó las elecciones parlamentarias, y estas elecciones parlamentarias precisamente dieron un motivo para que los grandes terratenientes, latifundistas del departamento del Meta y los grandes comerciantes e industriales de acá se reunieran y dijeran que había que tratar de detener esa presión que estaba haciendo la oposición para que la gente apoyara. ¿No han sido muertos por la reserva, porque ustedes están en zonas de reserva? Lo que pasa es que de pronto no es tanto, no podemos decir que por cuestiones de reserva, más que todo lo que pasa es que la gente que ha venido de todas partes del país, del Valle, del Tolima, del Huila, de Antioquia, del Quindío, de todas partes, digamos, hay gente que trae unas ideas nuevas, que llega acá a una colonización y cree que hay que tratar de ubicarnos desde el punto de vista de buscar un nuevo ambiente. Entonces, esta gente ya de algunas son conservadoras, otras son liberales, pero de pronto comulgan con la oposición en muchos aspectos, como lo decía antes, que nos ponemos de acuerdo para luchar por la paz, por el progreso, por el desarrollo de la comunidad, y entonces eso es lo que ha hecho que la oposición haya crecido, se haya fortalecido. Vicente, le voy a cambiar radicalmente de tema. ¿Cómo usted lo preocupa lo que está viendo el agua del Güejar es menos, los problemas de tipo ambiental? Usted ve desde lo que lleva aquí que la colonización, como se está haciendo, es un riesgo para los recursos naturales y que tengan que volver a salir, como nos decía Gerardo, que la tierra dentro de unos años ya no les dé para estar aquí. ¿Qué lo preocupa a usted de la reserva o de los recursos naturales? Me preocupa en primer lugar de que el Estado nunca, por tratarse de que la gente vive dentro de la reserva, el Estado abandonó totalmente a los colonos a su libre albedrío. Entonces, al abandonar a su libre albedrío, la colonización ha hecho lo que ha podido para sobrevivir. Desde ese punto de vista, pues nosotros nos preocupa es que dentro de 10 o 15 o 20 años estas familias que ya están cimentadas acá, que realmente se crearon acá y que ya de pronto ya no hay tanta mortalidad porque ya hay una nueva forma de vida en la cual ya el colono de hoy acá dentro de la reserva pues tiene una alimentación mucho más cimentada, mucho mejor, tiene recurso al médico, tiene recurso a la pastilla, la que no había en un principio. Entonces, desde ese punto de vista, nos preocupa de que esta gente vaya a perder su estadía acá, pero que nosotros decimos que hay que hacer algo, y ese algo es precisamente educar a la nueva generación, educar al campesino para volver nuevamente a restablecer algunas cosas que se perdieron por irresponsabilidad del Estado, como es la cuestión, por ejemplo, de la tala de los bosques a la orilla de los ríos, como es la tala de los bosques en los nacimientos, como es